Cuando te vi venir con la llana entre la faja me dije, tú serás buen albañil, pero a mí no me trabajas. ¿Cómo? Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Polimetilmetacrilato. ¡Uy, qué marcha! Arriba la pierna, arriba la abajo. ¡Bienvenidos al Descampado! Tercera entrega dedicada a la vida y obra de Jim Henson. Hemos hablado de su infancia, de su adolescencia, de sus primeros pasos en televisión, de muchos anuncios, y esto solo acaba de empezar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Sí, tú, la persona que está escuchando esto. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame lo que quieras. Te voy a dejar aquí un espacio en blanco para que me cuentes lo que quieras. Estupendo. Gracias por compartirlo. En el episodio anterior nos dejaron un comentario a propósito de por qué Henson no hizo el servicio militar. Fue Alex. Parece ser que hubo un periodo durante esos años en el que el número de jóvenes llamados a filas se redujo bastante, así que podéis añadir esa posible causa a las ya mencionadas en ese episodio 2. Recuerda que tenemos el Patreon, donde puedes colaborar con nosotros. Con programas exclusivos. Hacemos sesiones en Twitch, cuando se puede. Y el próximo 13 de abril de 2024 estaremos en directo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Muy bien, muy bien. Haciendo nuestras mierdas. Y una cosa que le he dicho muchas veces, pero que no está de más recordar, los más de 200 programas del Descampado están solo en Podium y en iVoox. En el resto de plataformas no están todos. ¿Pero para qué me voy a escuchar un programa de 2017? Porque molan. Es que a mí me gustan los de música. Pues prueba con los de otras temáticas porque te van a gustar también. Está usted como cabreado, No, ¿qué va? Es simplemente por dejarlo claro. No tengo más introducción que hacer hoy, así que tras este fárrago de recordatorios, reanudamos nuestro viaje y vamos allá. Estupendo. Y dejamos a Jim Henson en la Convención de Titiriteros de América de 1961 con una Jane Neville embarazada de su segundo hijo. Y en esa convención, Jim va a conectar de una forma muy especial con Mike Osnovich y su mujer Frances. Hola. La historia de esta pareja es increíble porque ambos procedían de Bélgica. Mike tenía de profesión pintar letreros y Frances era modista. Pero ambos compartían la misma afición, los títeres. Ellos mismos los construían. A continuación, la historia de los Osnovich. La pareja vivía plácidamente en Bélgica, como os he dicho, pero estalla la Segunda Guerra Mundial y los nazis invaden el país. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes, tenemos que abandonar nuestro hogar. Pero antes, entierran en el patio de su casa todas sus marionetas y títeres con la esperanza de poder recuperarlas algún día. Entre ellas, una de Hitler que hasta levantaba el brazo. Cogen sus maletas y después de pasar por Portugal acaban recabando en Sudáfrica y de ahí a Londres, donde nacen sus dos hijos. Fijaos el periplo. En cuanto termina la guerra, vuelven a Amberes para poder recuperar todos los enseres que dejaron atrás y, por supuesto, los muñecos que todavía se hallaban en aquel patio enterrados. Tras ello, emprenden un viaje más, el último que van a hacer, por lo menos tan largo, buscando oportunidades a Estados Unidos, donde finalmente se establecen. Os podría contar más cosas porque es impresionante la historia de esta gente. Pero en cuanto llegan a Estados Unidos, ese amor por los títeres, que latía tan fuerte en ellos, les hace ingresar como miembros activos en la Asociación de Titiriteros de América. Pero Jim, más allá de que tuviera buena relación con ellos, con esta pareja, tanto con Frances como con Mike, se fijó sobre todo en uno de sus hijos. Un hijo que, como os he dicho, había nacido en Inglaterra el 25 de mayo de 1944, concretamente en Hereford, llamado Frank Richard Osnovich. Y Jim ve algo en este chaval, un talento muy especial con los títeres y con las marionetas. Frank en ese momento tiene 17 años, el mundo de las marionetas no le interesa para nada, está haciéndolo por, no voy a decir presión familiar, pero al menos Lo ha dicho, o sea que... sus padres habían intentado que esa pasión que ellos sentían por este noble arte, pues de alguna forma también brillara en su hijo, pero era como, bueno, pues yo tengo 17 años, ya me preocuparé yo de lo que voy a ser de mayor, de momento, pues bueno, estoy aquí con mis marionetas y mis títeres y mis cosas. Básicamente. No solía ir mucho a este tipo de convenciones, pero he teto aquí que coincidió con Jim Henson. A pesar de su juventud, a pesar de tener 17 años, desde los 14 ya había trabajado en un parque de atracciones, dentro de una formación que se llamaba Vagabond Puppets, algo así como títeres vagabundos, y allí precisamente había establecido contacto con otro protagonista de nuestra historia llamado Jerry Juhl, que era 5 años mayor que él. Es decir, en ese momento tenía 22 años.
De hecho, estaba allí en esa convención porque iba a hacer una serie de números junto a este Jerry Juhl y también para participar en el concurso de talentos que, por cierto, ganó. Sí había visto algún anuncio de Wilkins & Watkins, pero tenía un conocimiento somero de lo que hacía Jim Henson, de lo que estaba haciendo Jim Henson, sobre todo en televisión. Pero Jim sí vio la increíble capacidad que tenía el joven Frankie con esos títeres. Y se acerca a sus padres y les dice: oye, ¿qué posibilidad habría de que Frank se uniera a nuestro equipo, a Muppets Incorporated? Es que todavía está en el instituto. Es verdad. Cuando acabe, si quiere, volvemos a hablar. Vale. Esa semilla, que acabaría desembocando en una de las relaciones creativas más bonitas de la historia del entretenimiento, se puso aquí, en esta convención. Y aunque Jim Henson dice que él no iba conscientemente buscando a nadie, yo lo dudo bastante. Yo creo que fue a esta convención con la idea de: somos 3 personas ahora mismo en Muppets Incorporated. Bobby Payne va de vez en cuando. Estamos Jane y yo, pero Jane se va a tener que encargar de la familia. Pensamiento muy de la época. Y voy a necesitar a gente que sea muy buena, al menos que sea igual de buena que yo, para que esto pueda germinar y llegar a algún punto. Como Frank Oz no puede ir a trabajar con Jim Henson, lo que hacen es recomendar a Jerry Juhl, a su compañero. Jerry Juhl, al contrario que Jim Henson y al contrario que Frank Oz, sí quería ser titiritero. Como os he dicho, tenía 21 o 22 años y había estado trabajando con títeres y con marionetas desde los 11. De hecho, se había graduado en oratoria y teatro. Tenía experiencia en televisión, a pesar de haber iniciado casi la veintena. El programa era para niños y se llamaba Sylvie and Papa. Y él manejaba a Pap, precisamente. Para Jerry Juhl, lo que estaba haciendo Jim Henson en ese medio, en la televisión, sí era una influencia. Es decir, conocía el trabajo de Jim Henson. Al contrario, por ejemplo, que Frank Oz. También la diferencia de edad me imagino que marcaba un poco eso. Y también el hecho de haber trabajado en televisión, deduzco que ayudó también a decir: oye, a ver qué están haciendo por aquí, a ver si puedo aprender algo. Pero él ya veía que los Muppets tenían seguidores. Jerry Juhl acepta la oferta y se convierte en el primer trabajador a tiempo completo de Muppets Incorporated. En agosto de ese año, de 1961, Jane tiene a su segunda hija, Cheryl, y pasa a dedicarse a la familia, por lo que Jerry Juhl tiene que hacer todas las labores que hasta ese momento estaba desempeñando Jane Neville en Sam and Friends. Que todavía, a estas alturas, y habían pasado 6 años desde que iniciaron la andadura con Sam and Friends, era uno de los programas más populares de la WRC. Jim, a pesar de este éxito, estaba un poco cansado porque eso de hacer todos los días 5 minutos de Sam and Friends... Hartito estoy. Quería probar otras cosas, quería que le diesen más minutos, pero en este momento todavía su sueño no se iba a hacer realidad. Eso sí, le llega una oferta del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No sé si el padre tuvo algo que ver en esto, pero al menos vino esa oferta por parte de este Departamento de Agricultura. ¿En qué consistía esa oferta? A ver. En noviembre de 1961 este departamento iba a organizar una feria alimentaria de una semana en Hamburgo, en Alemania. Y los funcionarios de ese departamento le dicen a Jim: ¿Os podéis venir a Hamburgo y realizar algún tipo de espectáculo de esos que hacéis que entretenga a la gente en uno de los pabellones? Sí, claro. Pero no voy a llevar a Sam and Friends, ¿eh? Hombre, pero es que Si queréis que vaya, tenéis que dejarme llevar lo que a mí me dé la gana. Vale. Y Jim se toma esto como una oportunidad para probar nuevas cosas. Y además lejos de casa, donde la gente no iba a esperar ni a Sam, ni a Kermit, ni a ninguno de los personajes que veían miles de personas diariamente en televisión. Aquí no iba a hacer falta hacer esos lip-syncing, esos playbacks, no iban a ser necesarios. Y por ello se iban a probar títeres mecánicos, todo tipo de experimentos, que algunos de ellos iban a funcionar bien y otros no tanto. Vamos a ir con algunas de las innovaciones que van a hacer en esta feria de Hamburgo. La primera de ellas es una que ya os mencioné. El títere de brazo humano. Lo que ellos llamaban live hand. Querían mostrar a un chef que cortaba cosas. El chef se llama Omar, es un personaje clásico, de hecho podéis encontrar este número en diferentes versiones. Ese chef que está cortando cosas se vuelve loco y de repente empieza a cortar todo lo que pilla. La evolución de esto sería el chef Bernardi. And we're running short on time, so I'll just toss in this other stuff here. We got salt and pepper and vinegar, and we got spices and little rosemary. She's always fun. And, Y después en el cocinero sueco. Pues para hacer eso,
podían ponerle un cuchillo a una de las manos y manejarlo con una varilla, pero se dan cuenta de que si ellos introducen la mano y es su mano la que opera ese cuchillo, todo va a ser más gracioso. Sí. Y de esta forma nace, no sé si existía en este punto, no sé si este tipo de títere ya se estaba construyendo en esta época, pero al menos, por lo que he leído en la biografía, parece ser que es una de las primeras veces que se utiliza este tipo de técnica. ¿Cuál era la complejidad? Que también os señalé en aquel primer episodio. Que necesitabas 2 operadores. Explicación. Normalmente, los operadores de títeres que son diestros van a utilizar la mano derecha para manejar lo que es la cabeza, para poder mover la boca. La otra mano se convierte en la mano izquierda del muñeco, pero la mano derecha tiene que ser manejada por otro operario. Esto ya lo explicó, ¿eh? Entonces, requiere una coordinación muy poderosa que cuando funciona, lo vamos a ver en múltiples ejemplos, de hecho lo de Omar es una buena muestra de ello, se crea esa magia de que el personaje tiene como manos reales y abandona esa entidad más de ficción que puede poseer, por ejemplo, cuando tiene una varilla. También hubo otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es un personaje llamado Limbo, la cara flotante, que ya solo con ese nombre creo que se dibuja en tu mente más o menos por dónde puede ir. En realidad estamos hablando de un, de nuevo, títere totalmente abstracto que constaba de 2 ojos y una boca hecha de hilos, y todo ello controlado por unos cables invisibles sujetos a unos guantes que llevaban los operadores. Para entender esto, lo mejor es que busquéis un vídeo del show de Johnny Carson de 1974 donde aparece Limbo. Era un concepto muy complejo, pero Jim Henson estaba bastante orgulloso de ello porque era como... veía cierta revolución en el propio diseño de ese personaje. Además, Henson fue bastante inteligente porque lo que hizo fue coger una canción de Marlene Dietrich, Que era alemana. que se llamaba Time on My Hands, y hacer playback con ella, con este personaje, con Limbo, por lo que el público de Hamburgo entró más todavía en ese concepto. Por cierto, Limbo vería la luz años después en Barrio Sésamo. Triunfaron, funcionó muy bien, y no habían tenido que hacer nada de Sam and Friends. Era otro mundo. Estas ideas revolucionarias, estos nuevos conceptos, estaban funcionando, y eso a Jim le hizo muy feliz. Y le hizo tan feliz que a finales de ese año, el 15 de diciembre de 1961, habla de nuevo con los ejecutivos y les dice: vamos a terminar con Sam and Friends, yo creo que ya ha estado bien, han sido 6 años muy intensos, pero ya está, me quiero dedicar a otras cosas. Él pensaba, he estado en Hamburgo, he probado nuevos títeres y quiero ir hacia ahí, quiero crear cosas nuevas. Ya hemos tenido bastante de Sam and Friends. Bueno. Y en ese último episodio lo que hacen es... Que todo reviente por los aires. Por supuesto, esto creó cierto drama en el público porque era como, ¡ay, se ha terminado Sam and Friends! Pero Jim tenía tantas cosas que hacer que no se enteró prácticamente de nada. Y así llegamos a 1962 porque Jim y Jerry Juhl van de nuevo a Europa. Esta vez en Berlín, también en Alemania, pero en Berlín, en una cosa que se llamaba Green Week, la Semana Verde, podemos imaginar más o menos de lo que era, aunque en este caso no era el Departamento de Agricultura, sino la Agencia de Información estadounidense, y les fue incluso mejor que en Hamburgo. Tenía claro que este era el camino, tenía claro que necesitaba experimentar nuevas cosas y que todo el aprendizaje que había tenido en televisión le iba a servir a partir de ahora. En junio de 1962, lo que era el equipo de Muppets Incorporated, en ese momento formado por Jane, por supuesto, por Jim, por Jerry Juhl, os fijáis que son todos Jotas, y Bobby Payne, que también estaba por ahí, que no es una Jota, pero sigue siendo uno de los que estaban dentro de ese Muppets Incorporated, graban un piloto llamado Tales of the Tinkerbell, que está disponible en YouTube por si tenéis curiosidad. Dura unos 26 minutos. Muppets Incorporated invite you to watch the pilot production of its new series, Tales of the Tinkerbell. Pero lo más interesante, más allá de que Jim Henson estaba empezando también a encontrar su propia voz a la hora de escribir historias, es lo que hacen con Kermit. A partir de aquí va a empezar a, vamos a utilizar la palabra sufrir, una serie de cambios que le van a llevar a ser una rana. Comienzan aquí. De hecho, es la primera vez que aparece con ese collarín. No sé si tenéis en mente a Kermit, pero sabéis que tiene un collarín que es como con triangulitos. Iba a usar la palabra gorguera, pero no es exactamente una gorguera. Eso sí, naranja, porque no deja de ser un personaje, una especie de juglar, que es el que va contando estas historias, estos cuentos de Tinkerbell, pero comienza a transmutar
a lo que vamos a ver después y que finalizará ya en los 70 con ese Kermit que más o menos tenemos todos en mente. Ese Kermit, esa rana Gustavo, que por ejemplo conocimos en Barrio Sésamo muchos de nosotros. Esta pérdida de abstracción a Jim no le acabó de gustar, pero entendía que el personaje, Kermit, tenía que evolucionar hacia algún lugar. A pesar de eso, este concepto de abstracción era algo que iba a acompañar a Jim Henson a lo largo de toda su historia. Le gustaba. El hecho de que la persona que estaba al otro lado de la pantalla tuviera que intentar entender lo que estaba viendo, que se sintiera parte también, incluso que lo interpretara según sus ojos, según su trasfondo, era algo que le llamaba mucho la atención. ¿Cuál era el problema que tenía en esta época todavía Jim Henson, más allá de que intentara hacer pilotos, que por cierto no le compraron? Que los títeres, las marionetas, estaban muy vinculadas a los niños. Y él decía, a ver, el hecho de que haya títeres, de que haya marionetas, de que salgan muñecos en la pantalla, no tiene por qué ser exclusivamente para niños, sino que también lo pueden disfrutar los mayores. Lo estáis viendo en los anuncios. Los anuncios les gustan a todo el mundo. Y hay títeres. ¿Por qué ese formato no le va a gustar también a los adultos? Los ejecutivos de las emisoras decían, muy bien, muy bien, muy bien, de momento no nos convences. Si evaluamos un poco lo que es el contexto de la época, nos damos cuenta de que en las televisiones utilizaban a los Muppets o contrataban los servicios de los Muppets para colaboraciones, por ejemplo, en programas nocturnos, que estaban enfocados a adultos. Pero al mismo tiempo no había la suficiente confianza como para decirle, oye, haz un programa solo tuyo. Para colaboraciones sí, para publicidad sí, pero para ti no nos convence. Jim en este momento tiene 25 años y la Organización de Titiriteros de América le nombra presidente. Es el más joven que habían tenido nunca. Y después de llevar solo 2 años en esa asociación. Fijaos el papel que estaba cogiendo como una especie de salvador, una especie de mesías del mundo de los títeres y de las marionetas. A finales de 1962, y vais a ver que de vez en cuando voy diciendo fechas porque considero interesante, sobre todo para ver y analizar lo que es la evolución creativa de este tío para lo que vamos a ver a continuación. No te lo esperas, y no te estoy creando hype, es que va a suceder. A finales de 1962, Purina Dog Show, que es una marca de comida para perros, quiere hacer una serie de anuncios en la televisión canadiense. Y deseaban utilizar algún concepto parecido a lo que había hecho Jim Henson en Wilkins. Por supuesto, lo de Wilkins ha funcionado, pero no queremos ni a Wilkins ni a Watkins. Queremos algo novedoso. ¿Qué te parecería, Jim, hacer, yo qué sé, cogemos a 2 perros, ¿vale? Y los ponemos a discutir en los anuncios. ¿Qué te parece la idea? Y aunque a Jim Henson no le gustaba mucho que le sugirieran estas cosas y sobre todo le dijeran cómo ser gracioso, al final aceptó. Y se pone a dibujar diferentes tipos de perros. Se decide en primer lugar por uno que es pequeño, con una nariz puntiaguda y con orejas muy peludas, que se va a llamar Baskerville. Y uno más grande, uno con la cabeza redonda, con la boca ancha, con las orejas caídas y con unos ojos enormes. Para este tenía una lista de posibles nombres, y de repente se da cuenta de que cada carta que recibe de su contacto de la agencia de publicidad Lovick está firmada por un señor llamado Ralph Freeman. Y dice, Ralph, eso suena parecido a lo que hacen los perros, Rolf. Y así es como nace el personaje de Rolf. O Ralph al principio. Y por primera vez en su historia decide que ese Baskerville y ese Rolf no los va a construir él. Hey. Contacta con el que se encarga de diseñar los personajes de Burl Tillstrom, un hombre que tenía por aquella época 34 años llamado Don Salling, y le dice, mira, este es un poco el boceto de la idea que tengo en mente, un perro que tenga esta forma, algo así. Y Salling, que ya tenía cierta experiencia a la hora de intentar transportar el concepto que podía bullir dentro de un creador en formato de títere o de marioneta, le dice, ¿qué te parece algo así? Se lo dibuja ya más parecido a la versión final y Jim Henson dice, es justo lo que quiero. Y así, antes os mencionaba la relación que por ejemplo tendría con Frank Oz, esta conexión que va a aflorar en este momento con alguien que es capaz de transportar al mundo real las ideas abstractas de Jim Henson, va a ser una de las más mágicas de los siguientes años. Y sobre todo,
le va a dar máxima importancia a algo que también le preocupaba mucho a Jim Henson, que era la colocación de los ojos. Don Sallin hablaba del triángulo mágico. ¿Qué es eso? Una zona definida entre la posición relativa de los ojos del personaje, la nariz y la boca. Ah, vale. Todo eso conforma la afinidad que en un momento dado va a poder sentir el espectador a la hora de establecer relación con tu personaje. Y Don Sallin, yo no sé si porque también hacía lo mismo con Burl Tillstrom o simplemente lo realizaba con Jim Henson, siempre que colocaba esos ojos, y esto creo que os lo mencioné en el segundo episodio, siempre que iba a colocar esos ojos en la cara de los personajes, le iba a pedir consejo a Jim Henson. ¿Te gusta aquí? ¿Lo subimos un poco? ¿Qué sensación te da? ¿Es un personaje malo? ¿Es un personaje bueno? ¿Le ponemos cejas? ¿No le ponemos cejas? Sin cejas. Y cuando Don Sallin finaliza el proceso de creación, de construcción de este títere y se lo entrega a Jim Henson no da crédito. Se enamora del personaje. Está tan contento con la forma de trabajar que tiene Don Sallin que lo nombra dentro de ese Muppets Incorporated como el diseñador jefe y el jefe de constructores. De hecho, Don Sallin tenía algo que le llamaba mucho la atención y que en el fondo le evocaba a lo que había vivido con su abuela, que era una capacidad para dar puntadas sin que se notase. Y a pesar de que la forma de trabajar, la forma en la que habían creado los personajes, tanto Jane como Jim Henson, Bobby Payne, todos los que habían contribuido en algún momento a dar vida a todos esos personajes, es aquí cuando nace el concepto de la puntada Henson. La puntada Henson consiste en que esos muñecos parecía que no estaban hechos de tela, porque no se veía esa puntada, no se veía el hilo. Era como un bloque flexible, un bloque que tenía vida, pero que al mismo tiempo no eran como los títeres que habían estado usando hasta ese momento. La construcción de estas marionetas, tanto de Rolf como de Baskerville, supondrá $1,500 de la época. Purina Dog Chow will really make a hit with your dog. Are you sure it'll make a hit? Positive. Now an important message from Purina Dog Chow. Please buy some. Thank you. Se rodarán 7 anuncios para Purina Dog Chow, con bastante éxito, por cierto, aunque el papel de Rolf en la historia de los Muppets, como muchos sabréis, va a ser más importante que 7 anuncios. A pesar de eso, la audiencia se enamoró también de Baskerville, pero sobre todo de Rolf. Y por ese motivo, Purina Dog Chow le va a ofrecer a Jim Henson un contrato de $100,000 por ser el propietario de ese personaje, de Rolf. Porque se dieron cuenta de que, al igual que había sucedido con Wilkins and Watkins, iban a poder sacar bastante dinero de la venta de ese muñeco, el muñeco de Rolf. Cuando Brillstein, que era el representante, recordemos a Brillstein, representante de Jim Henson, fijaos también el papel, y simplemente como recordatorio, la importancia que tiene Burl Tillstrom dentro de la carrera de Jim Henson, no solo para darle a este representante, a Brillstein, sino también para ponerle en contacto con este constructor al final, que era Don Sallin. Pero Brillstein está a punto de aceptar esa oferta. Y en cuanto se entera Jim, le dice unas palabras que yo creo que le pusieron los pelos de punta a Brillstein, porque nunca había visto a Jim Henson hablar de esa forma. Bernie, nunca vendas nada que me pertenezca. Nunca. No, ya podéis quitar la música chunga, ¿eh? Ah, vale. A comienzos de 1963, los Henson se mudan, no solo la familia, sino también los Muppets, se van a Nueva York, además se van a poner la oficina al lado de casa, y allí Jim Henson le monta un taller a Don Sallin para que pueda trabajar y pueda crear nuevos títeres. Durante los siguientes meses, Jim y Jules van a seguir haciendo sus rutinas casi semanales en Today Show, y por supuesto, rodando, porque todavía seguían, no os penséis que lo de Purina habían sido los únicos anuncios que estaban haciendo en esta época, y es algo en lo que vamos a entrar bastante. No voy a decir todo el rato lo de... Estaban haciendo anuncios. Vamos a darlo por hecho, que estaban haciendo muchas cosas a la vez, y así nos quitamos eso de en medio, pero en este momento todavía estaban rodando anuncios de café. Y otras cosas también. Llega un momento en el que tienen tanto trabajo que necesitan no solo contratar a una secretaria para que se encargue de toda la correspondencia y también contestar el teléfono, sino también a un nuevo operador que les ayude con todas las ofertas que les están saliendo. ¿Y quién iba a ser este operador? Sí, Frank Oz. Jim llama a Mike y a Frances Osnovich. ¿Qué os parece que vuestro hijo, ya que ha terminado el instituto y todo, qué os parece si se viene a Nueva York y se une a mi equipo de Muppets Incorporated? ¿Qué os parece? Y según Frank Oz, al menos esas conversaciones que tuvieron en esa casa antes de tomar la decisión final, sus padres tenían una buena visión de Jim Henson. Pensaban que era buena persona y por eso
precisamente tomaron esa decisión de, oye, vale, vete a Nueva York, vete a estudiar también, no queremos que te vayas solo a trabajar en eso, sino que te vayas a estudiar. Sale mal. Es un tío que tiene mucho talento, pero por favor no dejes de lado tus estudios. Y así es como en agosto de 1963, Frank Oz se une a los Muppets, eso sí, solo media jornada, no como el resto. ¿Qué haría sobre todo? Pues en primer lugar, los anuncios de Wilkins. Cuando Oz no estaba trabajando, pues estaba en el City College de Nueva York, estudiando. Pero sobre todo, para que no se preocuparan sus padres. Ese verano de 1963, recordemos que Frank Oz llega en agosto de ese año, los Muppets son contratados para aparecer durante los 7 primeros episodios de una nueva versión de The Jimmy Dean Show, que era al final un espectáculo de variedades donde un cantante de country, Jimmy Dean, aparecía. Muy bien. El 29 de agosto de 1963, en el estudio 51 de la ABC, Jimmy Dean introduce a los Muppets como uno de los grupos más talentosos que ha visto en su vida. The Jimmy Dean Show. Y Rolf, ese personaje que simplemente había aparecido en anuncios, participa en uno de los sketches conversando con Jimmy Dean. Y nace la química. This is National Dog Week, and we invited an old friend of ours, and this is Ralph. Todavía lo llamaban Ralph. Thank you, Jimmy. It's a real pleasure to be here as official spokesman for the dog world. And in the words of our president... Wait. Your president? Oh, yeah, we dogs have a government just like you do, you know. Y esa química que surge de Dean hablando con Rolf lo rompe todo. Comienzan a llegar cartas, la gente se vuelve loca. Con Jim Henson y Frank Oz manejando a Ralph o a Rolf. Y esto va a suponer un cambio grande más allá del éxito, que podemos entender ese éxito, es normal. Vas para 7 episodios, te tiras 3 años y solo en la primera temporada tienes 27 apariciones seguidas, sin faltar. Pero más allá de ese éxito, se produce un cambio grande, que es que Jim ya no está involucrado en la escritura de los sketches que contienen a Rolf, al personaje de Rolf. Porque The Jimmy Dean Show tenía guionistas, eran guionistas clásicos que casi habían empezado a trabajar en televisión desde sus inicios, y Jim Henson se da cuenta de que, vale, sí, él escribía los guiones de los anuncios de Wilkins, él escribía los guiones de Sam and Friends, pero de repente se encuentra con guionistas que se dedican a eso, y se percata del gran lujo que supone poder aprender cosas de esta gente. Porque se sentaba con ellos. Cuando estaban ideando esos sketches, Jim Henson estaba en la habitación. No sé cuánto participaba, no sé si decía algo o simplemente escuchaba, pero conoció de primera mano algo que nadie le había enseñado, que es la importancia, por ejemplo, de los punchlines, los remates. Tú haces una exposición y al final llega el remate, que es donde está la comedia realmente. Se puede hacer de muchas formas, pero para que veamos un poco por dónde iba. Jim no sabía hacer estas cosas, y se da cuenta de que estos punchlines, estos remates, son elementos muy pequeños que conforman ese guión, de los que la audiencia no es consciente, pero que responden en forma de risa. ¿Por qué no puedo aplicar yo también esto a lo que hago? Además, por primera vez también, porque hasta ese momento estábamos hablando todo el rato de playback, este show con Jimmy Dean va a requerir que tanto Jim como Frank Oz, en este caso sobre todo más Jim, porque era el que ponía voz al personaje, tuvieran que trabajar en vivo en ese momento, con su guión delante de él y con unos auriculares donde había un micrófono para poder hablar, pero todo ello leyendo el guión que les había proporcionado estos escritores. Y esas conversaciones que se establecían entre Jimmy Dean y Rolf hicieron que ese perro se convirtiese en algo real, en que la gente ya no viera un títere, sino que viera a otro actor, por denominarlo así. Jimmy Dean en entrevistas decía: yo trato a Rolf como si fuera real porque para mí es real. Yo estoy hablando con él, y esto es algo muy mágico que se puede ver en entrevistas con Jim Henson, que llega un momento en el que el presentador ya no está hablando con Jim Henson, sino que está mirando a la rana Gustavo. Jimmy Dean se dio cuenta de eso, dijo: yo es que no estoy viendo, yo no estoy pensando, es Jim Henson que está debajo de este murete, manejando aquí al personaje, y yo estoy hablando con Jim Henson. No. Rolf, con su entidad, con sus características, con sus miedos, sus frustraciones, su humor, su forma de ser, es lo que estoy viendo frente a mí. Llegó un momento que se desató tal locura con Rolf que llegaban más cartas dándole amor a ese personaje que al propio Jimmy Dean. Por eso, debido a este gran éxito, lo que hacen es decir: oye,
estamos en televisión, pero ¿por qué no llevamos también esto a los teatros? Va a funcionar. Y pagaban bastante bien, hay que decir. Así que vemos a Jim Henson y a Frank Oz yendo con Jimmy Dean por escenarios alrededor de Estados Unidos y triunfando. Y sobre todo, demostrando, y esto fue una gran victoria para Jim Henson, que Rolf podía captar el interés de una audiencia adulta, que era al final la que tenía el programa de Jimmy Dean, demostrando, como él creía firmemente, que los títeres no eran solo para niños. Porque es lo que él había visto en Europa. Es más, Jim ve una oportunidad de negocio y se acerca a diferentes televisiones y les dice, oye, ¿por qué no hacemos una serie de Rolf que viaja a través de la galaxia en una nave espacial? Y le dicen, estupendo, a los niños les va a encantar. Y dice, joder, no habéis entendido nada, ¿eh? Que no quiero hacerlo solo para niños. Entonces no nos interesa. Él seguía ahí, pico y pala, porque esto de las colaboraciones estaba muy bien, al final estaban sacando dinero, lo de los anuncios estaban sacando todavía más dinero, pero él lo que quería es, dadnos media hora. Sí. Estamos anunciando café, Sí. estamos anunciando té, Sí. leche, pan, Sí. estamos anunciando de todo y todavía no confíes en nosotros No. para poder sacar un especial de 20, de 30 minutos simplemente con títeres. Sinceramente no lo entendemos. Aún así, como os he dicho, estaban ganando bastante pasta. Aunque esto tiene un par de puntualizaciones. En primer lugar, que cuando viajaban e iban a grabar algo, eran 4. Y reservaban 2 habitaciones, que esto ya demuestra que al menos estaban mirando algo la pela. Tenían bastantes problemas con esto de viajar y con esto de quedarse en hoteles, porque claro, realizaban esas reservas con el nombre de los Muppets, de Muppets. Y por aquella época estaban los Animals, estaban los Trucks, eran grupos que tenían a veces mala fama porque destruían cosas. Y claro, para algunos hoteles todos eran lo mismo, así que tenían que decir, no, que nosotros nos dedicamos a los títeres. La última vez utilizaron la misma excusa. Pues es que llevamos los muñecos con nosotros. Y dijeron lo mismo. Sacaban los muñecos y decían, mira, nos dedicamos a esto. Y decían, vale. Pues sigo sin fiarme. Y os decía lo de las puntualizaciones, porque más allá del dinero que podían sacar, que sacaban bastante, era caro hacerlos. No tenían un estudio donde poder realizar esas grabaciones, así que tenían que alquilar esos estudios. Estamos hablando de que igual al día contratar el espacio de un estudio de grabación suponía $3.500. 4 días firmando, por ejemplo, anuncios, 7 anuncios, 12 anuncios, eso solo suponía $12.000. Es que les hacían descuento, claro. Además, que Jim Henson era perfeccionista, aunque le he visto en alguna entrevista que él dice que no. Bueno, mira, voy a hablar de esto un momento, porque Jim Henson, cuando le preguntan, ¿tú eres perfeccionista? Él dice, yo no es que sea perfeccionista, pero quiero ofrecer calidad. Y a veces la calidad requiere que tengas que hacer las cosas varias veces. Que aquí puedo sentirme en cierto modo conectado con Jim Henson a pesar de que intento estar tranquilo con ello y que no me haga daño. Pero es un poco eso, es buscar la máxima calidad y a veces para entregar la máxima calidad tienes que dedicarle muchas horas. Y curraban como salvajes esta gente. Curraban muchísimo, sobre todo porque a veces tenían que repetir las cosas un montón de veces hasta que al final quedaban bien. Teniendo en cuenta explosiones, fuego, había de todo. Podemos entender que dentro de lo que cabe, todos estos gastos, estas horas de estudio, luego tenían sus frutos. Cumplían su función. Y yo creo que por esa calidad con la que recubría todo lo que hacía Jim Henson. Esta es la actividad que tiene por esta época, sobre todo con anuncios, Jim Henson, que llega un momento en el que le dice a Jerry Juhl, oye, escribe tú los guiones porque yo no puedo más, no puedo hacer más cosas. Y se da cuenta de que Jerry Juhl escribe muy bien, que es su fuerte. Y a partir de ahí lo va a utilizar más como guionista que como operador de títeres. Y esto va a ser muy interesante. El viaje de Jerry Juhl os va a encantar. Recordemos un poco por contextualizar, estamos en 1963 y Jim Henson y Jane Neville, o Jane Henson ya a estas alturas, que estoy diciendo todavía Jane Neville, pero bueno, tienen a su tercer hijo, Brian. Sí, tuvieron casi todos los hijos muy rápido. ¿Qué sucede? Que ya no tienen casi espacio en el apartamento de Manhattan en el que se alojaban y en abril de 1964 dicen, pues nos vamos a Greenwich, a Connecticut, que eso estaba como a 1 hora de Nueva York, al menos por lo que estuve mirando. Jim llevaba trabajando en televisión casi 1 década, y además de redefinir la forma en la que se mostraban esos títeres en pantalla, y sobre todo cómo se comportaban delante de la cámara, había hecho que aflorase ese deseo de buscar otros objetivos, buscar otras experiencias creativas que no estuvieran relacionadas con títeres.
Por lo que el cine con actores reales, vamos a llamarlo así, con seres humanos, le llamaba bastante la atención. Y se pone a idear este concepto que en primer lugar se llamaba Time to Go, pero que unas semanas después se transformó ya en Timepiece, que podéis encontrarlo en YouTube también, que no deja de ser, según palabras textuales, la historia de un hombre normal que está frustrado por las típicas tareas de un día normal, de un día típico. Y este Timepiece, a pesar de que, por supuesto, la gente que trabajaba en los Muppets lo va a ayudar con algunas cosas, se va a convertir casi en un proyecto de una persona sola. Jim Henson va a ser el guionista, va a ser el productor, va a ser el director, va a ser el animador y va a ser el protagonista también de la historia. Pero la música no. De hecho, aquí tenemos que citar a Don Sebesky. Don Sebesky era el director musical del programa de Jimmy Dean, porque todavía estaba haciendo el programa de Jimmy Dean. Insisto una vez más, cuando yo esté hablando de una cosa, el resto del mundo de Jim Henson sigue en movimiento, sigue funcionando. Anuncios, colaboraciones, todo. Pero a veces me tengo que centrar en proyectos porque si no es inabarcable todo lo que hizo este señor. Es inabarcable. Estupendo. Para este Timepiece no hay un guión per se con diálogos, sino que hay más storyboards, un diseño, contando un poco cuál es la premisa que va a suceder en pantalla. 8 meses estuvo con este proyecto. Y cada vez que tenía una oportunidad, si veis el corto lo entenderéis, aunque fueran unos segundos, cogía su cámara, se iba con alguien y le decía: grábame haciendo esto, grábame paseando por la calle, que esto lo utilizaremos después, contando casi el número de frames que iba a tener cada corte. Durante esa época se había estrenado ya la película de los Beatles, la de Richard Lester, llamada A Hard Day's Night, y había momentos en los que el montaje visual pues representaba un poco lo que iba a pasar años después con el concepto de videoclip. Y a Jim Henson le gustó mucho ese montaje de imágenes que te sugieren cosas, y es lo que va a llevar a cabo precisamente en Timepiece. El único diálogo que vais a encontrar es help, ayuda. Y para alguien como Jim Henson, recordad TikTok Sick, que es el tema que os puse en la anterior entrega, ese tema que hablaba del tiempo. Timepiece, que no deja de ser pues, ese hombre que está agobiado, ese hombre que se da cuenta de que pues al final el tiempo se le está escapando entre las manos, de que no hay suficiente tiempo para hacer todas las cosas que quiere. Para alguien que tenía esa concepción del tiempo, entre otras cosas provocada por la muerte de su hermano, recordemos el papelón que le quedó a Jim Henson a nivel mental, de decir, ostras, es que esto en cualquier momento se puede acabar, evidencia bastantes cosas de cómo le funcionaba la mente, y va a ser una de sus obsesiones a lo largo de su vida, este concepto del tiempo. Este corto, este Timepiece, tendría diferentes premios y nominaciones, entre ellas la nominación al Oscar a Mejor Corto. Por supuesto estuvo en diferentes teatros, se exponía, se ponía continuamente, durante horas, pero tuvo bastante éxito y sobre todo empezó a mostrar que este señor tenía muchas inquietudes en su cabeza. Durante el verano de 1964 vuelven a intentarlo con otro piloto, más o menos parecido a Le Tinker-D, para hacer un programa de televisión los sábados por la mañana. Era para niños, pero el hecho de hacer Timepiece le hizo quitarse la espinita a Jim Henson. Como que dentro de él, más allá de esa batalla que le iba casi a embriagar durante toda su existencia, más allá de esa batalla de decir, oye, que esto vale para todo el mundo, el hecho de poder destinar parte de su creatividad a otros proyectos que no estaban orientados a niños y sobre todo demostrarse a sí mismo y al resto de la gente que podía hacerlo, yo creo que le hizo estar bastante tranquilo con el hecho de que este nuevo proyecto, no saliese adelante. Hay algo de este proyecto, no he encontrado el nombre, que nos va a servir de cara a futuro. Porque en este proyecto, un amigo de Oz y de Jules hacía de calderero que interactúa con un perro en un taller que es la puerta de entrada a un reino mágico. Y esto, 20 años después, va a ser algo muy parecido a lo que vamos a encontrar en Fraggle Rock. Muppets Incorporated llega a un punto en el que no da más abasto, salen proyectos por todos los lados, aunque algunos de ellos, precisamente los que pretendía Jim Henson que funcionase, pues en ocasiones no salían adelante, pero se dan cuenta de que van a necesitar a más gente. Y una de las aportaciones más notorias con respecto a esto va a ser la de un señor de 31 años llamado Jerry Nelson, que era titiritero. Y vais a ver que más de una vez voy a hacer este tipo de precisión porque no toda la gente que va a entrar en esta empresa van a ser originariamente titiriteros, sino que van a coger a veces actores, van a coger otro tipo de perfiles que funcionen bien para esto. En este caso, en el caso de Jerry Nelson, él era titiritero y era del club de Jim y de Frank Oz de... Si es que a mí no me gusta esto. Si yo soy actor,
Esta ha sido de rebote. O sea, no, yo lo que puedo haceros es, sobre todo, voces. Y fue ahí donde captó la atención de Jim Henson, porque les envió unas grabaciones donde hacía diferentes voces. Y Jim dijo, ostras, llevo haciendo voces yo desde el comienzo, solo yo, nadie más hace voces. Y este Jerry Nelson, podemos utilizar algunas de las suyas, tiene una voz muy interesante. Por si os lo estáis preguntando, Frank Oz se negaba a hacer voces. Decía que no quiero hacerlas, que las haga Jim, a mí no me apetece hacerlas. Así que cuando entra Jerry Nelson, creo que todos se contagian un poco de esa sensación del color, los diferentes colores que contar con diferentes voces puede provocar en el oyente. Que una persona haga todos los personajes no tiene por qué ser malo per se. Vaya. Pero si tú puedes aportar diferentes voces y tienes a 3 personas, a 4 personas, cada uno haciendo sus diferentes interpretaciones, la cosa gana un montón. Y es algo de lo que se dio cuenta Jim Henson, que hasta este momento, insisto, había sido él solo. Pero Jerry Nelson, además de que actuaba bien, porque no dejaba de ser un actor, también cantaba, y cantaba bastante bien. Y esto a Jim Henson ya le va a volver loco, a decir, ostras, la cantidad de cosas que podemos hacer con Jerry Nelson. Así que de momento contamos con Salin, contamos con Jule, contamos con Oz, contamos con Nelson y contamos, por supuesto, con Jim Henson. No sé si en este momento estaba Bobby Payne, pero poco a poco se va conformando todo este equipo de Muppets Incorporated. 1965. Simplemente por deducción. ¿Qué puede pasar en 1965? Además de cosas laborales, efectivamente, nace el cuarto hijo de Jim Henson y Jane Neville, o Jane Henson, John Paul. Y a pesar de que tener 4 hijos en este momento y con estas edades era bastante exigente, no era raro encontrar a Jane en la oficina, a veces sentada incluso delante de un espejo, tratando de explicar y de enseñar a Frank Oz, a Jerry Nelson, a quien fuera, cómo hacer bien la interpretación de un títere. Y esto me dejó flipado cuando lo leí. Por eso, durante estos especiales voy a hacer todo lo posible para remarcar la capacidad que tenía esta mujer, porque era la que enseñaba al resto. La compañía vivía un gran momento, 1965, un montón de proyectos por todos los lados. A pesar de eso, a Jim Henson a veces lo llamaban Jim Henson, porque lo que importaban eran los Muppets, no era tanto Jim Henson. Jim era conocido, pero no era tan conocido. Me imagino que alguna entrevista hacía, pero sus apariciones en televisión, más allá de ser entrevistas, eran las apariciones de los personajes. Entonces, él como persona, como operador, no había captado la atención del público todavía. Si miráis fotos de esta época, veréis a un señor con mucha barba, con el pelo largo, con camisas de flores, pantalones de cuero, tenía casi 30 años, había conseguido muchas cosas y estaba feliz. Además le gustaban mucho los coches, cosa que contrasta bastante con ese estilo de Jim, ese estilo a veces un poco ostentoso, tenía varios coches, le gustaba gastarse el dinero, se confrontaba bastante con la visión vital que tenía Jane. Digamos que lo de poseer, lo del dinero, como que era algo más secundario, le importaba más su familia, aunque para cuidar a una familia te hace falta todo ese dinero, pero al menos lo que he estado leyendo sobre ambas visiones era como pasar desapercibido, no nos hace falta tampoco ostentar, cosa que bueno, a Jim Henson a veces se le iba un poco de las manos. La sensación que tenía el público en general de la compañía de Jim Henson era que eran 200, y en realidad, como habéis visto hasta ahora, no era tanta gente. Hay una anécdota que me gustaría contaros así de forma rápida, que es la anécdota de una serie de anuncios para Southern Bread, de pan, que además de dar lugar a un personaje de nuevo que usaba las 2 manos, era la mascota de la marca, un coronel sureño con mostacho grande, sombrero y vestido de blanco. E hicieron algunas cosas interesantes durante este rodaje, que fue no tirar tanto de estudio, sino rodar esos anuncios en lugares reales, que esto va a establecer también algunos cambios. Y hay una anécdota que es la que os quería contar, porque lo que decía la premisa de ese anuncio es que hay una flecha que aparece en pantalla y se clava en una manzana que está encima de la cabeza del coronel. Y visualicemos esto. Está Jim Henson, está Jerry Nelson, ambos sujetando al personaje, y una arquera profesional se comienza a alejar para tener ángulo de tiro y le dice, no hace falta que te alejes tanto, y ella contesta, no, si es que me tengo que alejar porque si no la flecha no hace el recorrido que necesita. Ah, vale, de acuerdo. Es que como hemos visto que te alejaba nos hemos asustado un poco. No os preocupéis. Se aleja 18 metros. A 18 metros de distancia se pone a apuntar. Jim Henson parece que está tranquilo, Nelson se está cagando encima, está diciendo, madre mía. Y en el primer intento golpea la manzana.
Y dice Nelson, estupendo, a positivar. Y dice Jim Henson, no queremos que golpee la manzana, queremos que la flecha se clave en la manzana y se quede clavada en la manzana. Al quinto intento lo consiguió. I'd do anything for Southern bread. I'd even face a herd of stampeding elephants. Then again, maybe I wouldn't try Southern bread. Y esto me llama poderosamente la atención porque tenemos a un señor que estaba muy preocupado con el tiempo, también que valoraba la vida de una forma muy particular, pero en situaciones así, no sé si buscando esa calidad, no sé si buscando incluso la perfección, pero este señor no tenía miedo de nada. Bueno, sí, tenía miedo de las arañas, según dice su mujer, pero el resto del tiempo podía hacer locuras de este tipo. Y hablando de anuncios, va a hacer unos, por ejemplo, para Choi Chinese Food, para una empresa de comida china, en el que le dicen que tiene que diseñar a un personaje grande. Recordad, en esa primera entrega, que os estuve hablando de los diferentes tipos de títeres, de marionetas, etc. Y uno de ellos eran los títeres habitados. Los títeres habitados tipo caponata. Bueno, pues si conocéis a Delbert, que si no conocéis a Delbert, es un dragón rosa, naranja. Además escupía fuego por la boca, gracias a Don Salin, que hizo el diseño para que pudiera escupir fuego real por la boca. Who can help this man? The LaChoy Dragon, friend. Oh, yeah? You need LaChoy chow mein. It's as crisp and good as the takeout kind because it's quick cooked in dragon fire. Y el que iba dentro de ese muñeco era Frank Oz, y no veía nada. De hecho, odiaba meterse dentro de este tipo de trajes, porque lo pasaba mal. O sea, tenía que ir contando los pasos hasta llegar al sitio y esperar a que alguien le dijese, gírate, ve hacia la derecha, porque no tenía control absolutamente de lo que estaba haciendo. Que por cierto, también he visto anuncios de la Choi donde aparece un Delbert más pequeño, más versión títere. Listen to that LaChoy Dragon as he quick cooks LaChoy chow mein to make it as crisp and good as the takeout kind. Now watch. También realizó, esto no sé si llamarlo anuncios, porque no estaríamos concretamente hablando de anuncios, pero trabajó también con IBM. International Business Machines. IBM es una empresa que se creó en 1911. Yo tenía más o menos conocimiento de esto, sabía que IBM se había dedicado en su día también, por ejemplo, a hacer máquinas de escribir, procesadores de palabras de los primeros, otro tipo de productos destinados un poco al mundo de las oficinas, pero desconocía el hecho de que su fundación se remontara a 1911. Dentro de esta compañía, dentro de IBM, había un ejecutivo que se llamaba David Lasser, que se llevaba bastante bien con Jim Henson. Y le propone algo curioso que se terminaría convirtiendo en otra vía de negocio. ¿En qué consistía esto? En hacer vídeos, no tanto buscando un elemento publicitario, sino que fueran motivadores, que hablasen de las ventas que había tenido la compañía, pero que también poseyeran algún tipo de elemento cómico, con el fin de poder emitirlos o proyectarlos durante las reuniones que fueran muy largas. No sé si veis el concepto. Es decir, esta gente estaba reunida ahí en sus enormes mesas, todos trajeados, comentando cuál iba a ser el futuro de la compañía. Y de repente, descanso, venga, corto de los Muppets, todos a reír y después a seguir con la reunión. This is your new fully computerized coffee machine. During the coffee break, it is designed to serve you, like so. Thank you. You are quite welcome. Está, por ejemplo, el famoso Coffee Break Machine de 1968, en el que podéis ver a un prototipo de Tricky, del monstruo de las galletas. También hay anuncios dedicados o donde Rolf tiene bastante importancia. David Lasser era un fan del personaje de Rolf. Dear Mom, well, I've been an IBM salesman for 3 months now. And believe me, I've had some wonderful experiences. Y también algunos que no tenían a los Muppets como protagonistas, como por ejemplo Paperwork Explosion, donde Jim Henson podía dar rienda suelta a todas sus ideas locas. De esta proposición que le hizo IBM, concretamente este ejecutivo, David Lasser, saldrá una nueva vía de negocio que es realizar este tipo de cortos, este tipo de vídeos para grandes compañías que quieran simplemente que sus trabajadores pues se evadan durante unos segundos con material que en realidad sigue siendo una referencia a la compañía. Antes hemos visto un ejemplo de proposición por parte de Purina de poseer los derechos de explotación del personaje de Rolf. Y Jim Henson dijo, no, es un personaje que hemos creado nosotros y nos pertenece.
cuando hicimos Wilkins y Watkins éramos jóvenes, ya no somos jóvenes, entendemos cómo funciona este negocio y no vamos a aceptar eso. Pero en 1966 sí acepta, a través de un contrato con Ideal Toy Company, acepta producir títeres que sean de Rolf y de Kermit. De hecho, Jim se encargó de producir los anuncios y en ellos... Hey, you guys got a second? My name is Rolf and I'm a Muppet, see? You know the Muppets, they're that nutty bunch of puppets that keep turning up on TV these days. Anyhow, Ideal is making a plush toy of me. I am a Kermit. I'm made by Ideal. I think you'll agree I have real appeal. Por supuesto, funcionaron estupendamente. Oh, buy us, oh, buy us, oh, buy us, we beg. For if you don't buy us, we'll bite you in the leg. Hold on. Principiaba precisamente ese año 1966 cuando Frank Oz, que había cumplido 21 años, se le notifica que ha sido llamado a filas y que tiene que presentarse en febrero. Jim lo primero que dice es: no te preocupes, aquí vas a tener tu sitio, sabemos que son 2 años, no pasa nada, no te agobies, cuando vuelvas tienes tu mesa ahí, pero mientras tanto, pues no sé, vamos a tener que hacer que Jerry se encargue de todo lo que tú estabas haciendo hasta este momento. Frank Oz acepta. No hay ningún tipo de problema. Cuando vuelva, pues ya veremos lo que sucede. Y cuando llega el día de despedirse, casi entre lágrimas, entre regalos, podemos imaginar la escena, todo el mundo emocionado. No te preocupes, Frank, de vez en cuando pásate por aquí, Frank, te vamos a echar de menos, Frank. Y Frank, seguramente emocionado por la situación, se va. Cuando se presenta en el cuartel, le dice: no vas a poder hacer esto porque tienes un problema en el corazón y no aceptamos a gente que tenga problemas en el corazón. Así que Frank Oz... que yo creo que el taxi todavía estaba allí, el taxi que había utilizado para ir a esta academia militar o lo que fuera. El taxi estaba todavía en el exterior. Sale Frank Oz con el Makuto y dice: pues si me puedes llevar otra vez a la oficina de los Muppets. ¿Perdón? Sí, que si me puedes llevar otra vez allí. Ah, estupendo. Y podemos imaginar a ese Frank Oz entrando por la puerta y saludando a la gente y todo el mundo: ¿pero tú qué haces aquí? No, que no tengo que hacer la mili. Ah, vale, pues estupendo, no pasa nada. Aún así, claro, le habían ofrecido ya el trabajo a jornada completa a Jerry Nelson y Frank Oz lo que dice es: voy a aprovechar y me voy a ver a mi familia a Europa, a Inglaterra y a Bélgica, que es donde está la mayoría, y así podéis trabajar mientras tanto. Así que no preocupéis. Jim, por supuesto, estaba contentísimo con esta idea. El 25 de marzo de 1966 se emite el último episodio del programa de Jimmy Dean, por supuesto con Rolf, y a partir de ahí hay numerosas apariciones en The Tonight Show, en Ed Sullivan, en The Mike Douglas Show, donde prueban un montón de historias. De hecho, Frank Oz comienza a hacer voces, ya el debut creo que lo tiene en 1965, pero ya se va integrando con Jerry Nelson y con Jim Henson. Pero más allá del mundo de los títeres, donde va a depositar toda la experimentación, 1967, llega la psicodelia, drogas, hay muchas historias por aquí, es una época muy loca, también donde florecieron muchos creadores, entre ellos Jim Henson. Dice: nadie está dispuesto a darle a los Muppets un programa, así que voy a centrarme en otras cosas, mientras seguimos haciendo anuncios, seguimos haciendo todo lo que estábamos realizando hasta este momento, pero me voy a dedicar a otras cosas. Y durante los siguientes 3 años, Jim Henson va a perseguir una serie de proyectos que van a sonar a veces extraños, pero que nos va a permitir ver el mundo creativo que tenía este señor en la cabeza. Y ninguno de ellos va a tener títeres involucrados. Acompañadme en este viaje de experimentación. Pero sin porro ni nada, ¿eh? Uno de ellos, por ejemplo, va a ser un club nocturno temático, al que quería llamar Ciclia. Y estoy seguro de que esto no lo viste venir. No estaba escuchando lo que decía, me da igual. Después de ir a ver un concierto de Jefferson Airplane, se enamoró de todo el concepto de luces, de gráficos psicodélicos que tenían este tipo de representaciones. Y de repente comenzó a visualizar un lugar en el que el suelo, el techo, las paredes estuvieran como divididas, en las que en cada uno de esos elementos se pudiera proyectar todo tipo de imágenes mientras sonara la música. Por ejemplo,
cuando esa música fuera relajada, se podrían ver en las paredes, en el techo, fotografías, vídeos de árboles, de agua, pero cuando la música fuese realmente fuerte, se podría ver, por ejemplo, explosiones, tráfico, maquinaria, y una vez cada hora aparecería una chica, una mujer, enfundada en un leotardo blanco, se pondría en un pedestal en el centro y allí se proyectarían cosas en su cuerpo. Fijaos la concepción que tenía ya no solo del entretenimiento / divertimento, sino también de cómo aplicar el mundo audiovisual a algo como, por ejemplo, un club nocturno. Esto estaba adelantado a su época. Nadie había hecho estas cosas, ni siquiera las había imaginado, seguramente. Y Jim Henson, sí, un señor que se había dedicado a los títeres. Es más, se pusieron a rodar mucho metraje para esto. Frank Oz menciona que el hecho de tener que, pues lo que hemos hablado, explosiones, tráfico, maquinaria, árboles, el hecho de tener que recoger todas estas imágenes, había como diferentes temáticas, creo que hablaban de 16 proyectores y por supuesto cada proyector tenía que tener material diferente. Frank Oz señala que en todo este proceso aprendió a dirigir, porque fue la primera experiencia que tuvo llevando a cabo este tipo de rodajes. Había 13 temáticas, temática de madera, temática de basura, temática de ciudad por la noche, todo eso. En 1967 se llegó a crear Cyclia Enterprises, pero al final el proyecto se descartó porque iba a ser demasiado caro. Lo cual a Jim Henson le supuso cierto trauma. No va a ser el único proyecto, hemos visto ya unos cuantos que se vinieron abajo, pero quiero que os quedéis con esto de un sitio donde se proyectan cosas a nivel temático dependiendo de la música, donde sale de repente una bailarina en leotardos y se proyectan cosas en su cuerpo, porque es muy loco y nos deja entrever ese universo tan rico y tan ambicioso al mismo tiempo que poseía Jim Henson. Pero no se queda ahí. Jim Henson se da cuenta de que la NBC va a sacar un programa que se llama NBC Experiment in Television. ¿Cuál era el objetivo de este nuevo programa? Dar cabida a vídeos, a proyectos experimentales, vanguardistas de diferentes directores. Y Jim Henson ve una oportunidad, dice, ostras, yo quiero hacer más cosas, lo del club nocturno, bueno, pues se ha quedado ahí, pero yo quiero hacer cosas con el medio televisivo. Se acerca a la NBC y les propone hacer un documental que se llame A Collage of Today. El concepto es el siguiente. Son palabras literales. Comunicar las ideas de los jóvenes en las formas que ellos entienden, empleando medios cinematográficos y de vídeo de formas nuevas y emocionantes para transmitir mejor no solo la sustancia, sino también el estado de ánimo de los jóvenes. ¡Caga! Estupendo. Te damos $100.000 para que hagas lo que quieras. ¿Qué? Y durante los 2 siguientes meses se pone a leer libros, revistas, además con Jules, porque trabajan los dos juntos en este proyecto. Van a filmar, por ejemplo, a clubs, van a filmar a diferentes campus universitarios, y el 21 de abril de 1968 acaban de crear una hora de documental que ahora se llama Youth 68, Everything's Changing or Maybe It Isn't. Algo así como todo está cambiando o tal vez no. I think this age is challenging us as a youth. You can do anything and make it exciting. Morality, the establishment, our generation, everything is dynamic. Well, everything is happening. Everything is happening all over the world. And I think this generation realizes. Él no va a ser el director, él va a estar como productor, va a estar como guionista, junto a Jerry Juhl, como os he dicho. El director va a ser John Stone, pero ya vemos que funciona como una especie de motor de proyectos que no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento. Llegaron a trabajar 20 horas durante casi 8 semanas para formar este collage, que por supuesto lo tenéis disponible, se puede ver, y que de nuevo demuestra esa determinación que tenía Jim Henson a la hora de aplicar nuevas tecnologías, como por ejemplo el chroma key, que era algo novedoso el chroma key, en el que, por ejemplo, 2 imágenes se podían juntar precisamente para llevar a cabo este collage. De hecho, esto del chroma key lo utiliza, al igual que pretendía hacerlo en el club, y fijaos cómo al final aplicaba cosas, pero al igual que pretendía proyectar en una bailarina imágenes, aquí lo hace a través del chroma key en unas bailarinas. Todo está conectado. Ese mundo, ese universo creativo, estaba todo conectado. Y él decía, yo, durante los 60, más que como un titiritero, que lo era, me veía como una especie de director experimental, porque estaba muy interesado en las posibilidades que tiene lo visual y quería jugar con ello, quería experimentar con nuevos proyectos que ya no
aportaran a esa evolución tecnológica que estaba teniendo lugar en los 60 y también en los 70, sino también a la evolución narrativa. Yo siempre defenderé, y esto es algo que a veces he tenido conversaciones al respecto, pero siempre defenderé las vanguardias, porque las vanguardias son importantes en la historia de los creadores. No tanto por el elemento en sí, que eso ya podemos entrar en debate, porque se puede evaluar la calidad, porque si buscas narración, pues igual en una película que es vanguardista de los años 60 o de los 50 vas a decir no he entendido nada, pero el hecho de que se intente exprimir el lenguaje audiovisual o incluso el lenguaje del audio, de la música, a mí me parece algo maravilloso, como por ejemplo lo que hizo Schoenberg, lo que hizo Berg, de repente decir dodecafonismo, es esto. Hostia, suena un poco a culo, ¿eh? Ya, pero os estoy demostrando que la música no se acaba en Debussy. Hay más mundo, de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de quien quieras, de Bach, hay cosas más allá. Y por eso siempre defenderé las vanguardias, me parece, más allá de que a veces conecte o no conecte con esas vanguardias. Vale. Los críticos reaccionaron bien a este documental. El público sí se dividió más, porque algunos no entendían muy bien lo que había pasado en pantalla. No dejaba de ser un programa que se llama NBC Experiment in Television, pero aún así creo que el documental funcionó bastante bien para la época, porque es 1968, y aquí estoy tirando un poco el triple porque no recuerdo si era ese el año, pero creo que es el año en el que muere Martin Luther King y creo que es el año en el que muere Kennedy, así que estaba la cosa revuelta. Robert F. Kennedy. Durante ese verano, me imagino que porque tenían menos trabajo, deciden cambiarse de lugar, deciden cambiar la dirección donde estaban esas oficinas y se van a otras. De hecho, toman 2 plantas por encima de un restaurante italiano, que yo veo ahí una sitcom, y le cambian el nombre. Deja de ser Muppets Incorporated para transformarse en Henson Associates, que sería HA con admiración. Después Jim crearía HO, también con admiración, que sería Henson Organization, G, también con admiración, que sería Henson Enterprises, HIT, que sería Henson, también con admiración por supuesto, Henson International Television, y HUM, que sería Henson, también con admiración, Henson Universal Music. Con ese cambio de nombre, Jim estaba diciendo, esta compañía no solo se dedica a los Muppets, hasta este momento se llamaba así, Muppets Incorporated, pero ya no es que tenga mi nombre, que por supuesto tiene mi nombre porque soy el puto amo. Esto va de que nos podemos dedicar a muchas cosas. A pesar de que creo recordar que luego vi una fotografía en la que en la puerta figuraba lo de The Muppets and Henson Associates, así que creo que era una combinación de ambos elementos. Aún así, quedaos con lo de ja, porque es bastante cómico. A finales de ese mismo año, de 1968, después de haber realizado ese documental, después de haberse mudado, Jim desempolva una pieza experimental que él y Jerry Juhl habían escrito y habían intentado mover 2 años antes por diferentes productoras. El proyecto más o menos tenía una duración de 1 hora y se llamaba The Cube. Según palabras textuales, de nuevo. Comedia original y surrealista que dramatiza los complejos y desconcertantes problemas de la realidad frente a la ilusión. ¿Qué dices tú? No he entendido nada. Normal. En 1968 la NBC todavía estaba buscando proyectos para Experiment in Television y dice, oye, nos ha gustado mucho cómo funcionó lo de Youth 68, ¿por qué no haces también esto con nosotros? Adelante. Y en febrero del año siguiente, ya 1969, es cuando se van a filmar ese especial a Toronto. Y por primera vez, Jim va a producir algo que no sea de 25, de 30 minutos, sino, en este caso, de 53 minutos. Es casi una película, vamos a decir mediometraje. Una película que además iba a contar con actores profesionales. Nada de marionetas. 5 días de rodaje. Solo un set, que era el cubo. Ese cubo se iba modificando, esto nos puede enlazar un poco también con la película de Cube, donde hay un cubo en el que seguramente, me imagino, y esto es deducción, no se construyeron todos los cubos, sino que era el mismo cubo, cambiando las luces, cambiando las trampas, pero es más o menos siempre la misma estructura. Aquí hicieron algo parecido, era siempre el mismo cubo, pero lo que cambiaban es lo que existía dentro de ese cubo. ¿Es una locura? Sí, pero es una flipada. A mí me mola mucho esto, sobre todo por la cantidad de ideas que va arrojando todo el rato Jim Henson. Además que esto ya lo dirige él. Hello? Hello? Can anybody hear me? Hello? Can anyone hear me? Parece un episodio de Twilight Zone, de Más allá de la realidad, de este tipo de programas. No esperéis grandes efectos especiales. Se hizo con muy poco dinero. Después de esos 5 días de rodaje, editan esta película y se acaba proyectando el 18 de febrero. Emitiendo más bien. Gracias. Que si no lo hice bien, pues tengo que corregirle, claro.
nos estamos ya aproximando al final. Vaya. Quiero acabar con 2 cosas, simplemente. Con lo que tú quieras. Una de ellas es algo a lo que he ido dando bastante importancia durante las anteriores entregas, que es el tema del dinero, porque quería llevarme aquí. Jim Henson se veía a sí mismo como alguien que estaba llevando a cabo 2 carreras a la vez. Una en la que había sido aceptado por el público, por la audiencia, que era exitosa, como por ejemplo la de los Muppets, que era la que pagaba al final las facturas, y otra más experimental, cuyos ejemplos os he mostrado ahora mismo, The Cube, el documental, ese nightclub, ese club nocturno que quería montar, en las que igual no tenía ese éxito del que por ejemplo gozaban los Muppets, pero que sí le divertían y le hacían sentirse como un creador completo, porque realmente lo disfrutaba. Él estaba libando y melificando en diferentes empresas, publicidad, apariciones en televisión, pero el hecho de poder hacer estas cosas extrañas era realmente lo que le daba la vida. Iremos viendo cómo poco a poco este deseo de intentar cambiar las cosas, no solo de cómo se mostraban los títeres en pantalla, sino en general del medio de la televisión, va a ser uno de los grandes éxitos de Jim Henson y la razón por la cual os dije en primera instancia la importancia que tiene este señor a la hora de entender la televisión como la vemos hoy en día. El segundo elemento con el que quería acabar era con unos anuncios que estuvo haciendo para Frito-Lay Company. Tenían una marca de patatas fritas que eran los Munchos, y Jim Henson, a la hora de firmar el contrato, ve que en una línea se dice algo así como: la compañía será la propietaria de los personajes. Y aquí resonaba eso que le había dicho a Brillstein 6 años antes, fijaos cómo pasa el tiempo, 6 años antes, de nunca vendas algo que sea mío. Y dijo Jim: yo no firmo. Si no quitáis esta cláusula, yo no firmo. Mis personajes son míos. Haría 3 anuncios para Munchos. Munchos! I wish you'd try to control yourself. Munchos! Y destacarían sobre todo por, vamos a denominarlo, el antagonista. Un monstruo que robaba esas patatas para comérselas, que había sido creado originalmente para una campaña que en realidad nunca vio la luz, para General Food en 1966, pero que en 1969 iba a abrir la puerta a un futuro proyecto en el que Jim Henson iba a poner todo su corazón. Por supuesto, Frito-Lay quedaron muy contentos con todo esto, le pidieron más, pero Jim Henson ya no estaba interesado. Porque ese monstruo que se comía las patatas, a partir de ahora iba a devorar galletas. Y el siguiente proyecto estaba en marcha. El 9 de julio de 1969, Jim Henson escribe lo siguiente en su diario: Tape Pilot Shows, y 2 palabras que os van a sonar: Sesame Street. Y eso te lo contaré en la siguiente entrega dedicada a Jim Henson. Esto ha sido todo por hoy. Hay muchas cosas que estoy pasando por alto porque al final hablar de una vida, sobre todo de una tan intensa como la de Jim Henson, es difícil. Hay que ir seleccionando mucho qué vas a contar y qué no, pero creo que en ese lienzo vital que estamos bosquejando poco a poco juntos, capítulo a capítulo, lo que es la persona y todo lo que hizo están quedando bastante bien plasmados. Hay curiosidades, por ejemplo, sus compañeros de trabajo comentaban que Jim utilizaba mucho esta expresión, y que dependiendo de la duración de ese eso evidenciaba el estado de ánimo en el que se encontraba. Son detalles, son curiosidades que dan un poco más de profundidad a esa personalidad increíble y ante la que se abre a partir de ahora un camino, yo creo que más familiar, sobre todo para los que crecimos en España en los 80. Lo que voy a contar a partir de ahora va a ser bastante reconocible. Te tengo que decir una cosa, por cierto. Estaba dudando si meter esto o no, pero estos especiales están funcionando bien, ¿vale? Pero obviamente no tienen el mismo tirón que, por ejemplo, hablar de Alien. No tiene nada que ver. Yo no suelo fijarme mucho en los números, en lo que son las descargas, las escuchas y eso, pero así es. A veces esto sería mucho más fácil si escogiera temas que le gusten a todo el mundo o que sepa que van a funcionar bien, pero es lo que tiene hacer las cosas desde el corazón. Yo solo espero que, al igual que nos pasó con los vikingos, con el cine mudo o con la misma Alien, esta saga dedicada a Jim Henson quede como algo bonito, algo riguroso y sobre todo algo disfrutable. Nos vemos dentro de 2 semanas con algo, lo que sea. Puede que historia, puede que animales, puede que Barrio Sésamo, ya veremos. Pasadlo bien. Y comprad entradas para el 13.